Muy buenas amigos Saiyajines, soy su amigo Goku Blue. Y hoy les traigo la cuarta entrevista de doblaje en el canal. Directo desde Argentina les traigo la entrevista con la actriz de doblaje, Constanza Faraguchi, quien ha dado voz a Bulma en la versión argentina de Dragon Ball Super Broly, Setsunan Yasahime, y más reconocida por ser Rivet en el videojuego, Ratchet y Clank, una dimensión aparte. Espero que sea de su agrado y lo disfruten. Sin nada más que decir, empecemos. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien y tú? No, pues ahora sí que, como te había dicho anteriormente, como trabajo de turno nocturno y todo eso, pues pues me vengo despertando, pero con toda la energía. Y bueno, ¿cómo anda la cosa por allá en Argentina? Bien, hoy día lluvioso, aquí medio llegando a la primavera, pero todavía días. Está linda la temperatura, pero está lluvioso, así que está como pesado, mucha humedad, pero todo bien. Grabando desde casa hoy. Sí, también aquí ha estado lluvioso también, y soleado, a pesar de que por aquí en realidad apenas estamos llegando al otoño, de hecho. Claro, sí, ustedes están al revés en el hemisferio norte. Sí, bueno, primero que nada, pues gracias por haber aceptado el estar aquí y pues platicar un rato. La verdad, creo que tenía muchas ganas, de hablar contigo y ahora sí que saber mucho más sobre tu carrera y todo eso, ¿no? O sea, ahora sí que... Bueno, gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Bueno, lo primero en sí, como también se los he dicho a mis anteriores entrevistados, es que se presenten, ¿no? O sea, que quién eres, quién eres, de dónde eres y así, bla, bla. Bueno, soy Constanza Faraguchi, me dicen Coti, es más fácil, más corto. Soy actriz y soy actriz de doblaje desde el año 2011. Empecé en Chile porque soy chilena y en 2012 me vine a Buenos Aires, donde resido actualmente. Así que hoy vivo en Buenos Aires. O sea que eres de origen chilena. Soy chilena, sí, soy chilena. Sí. ¿Sabías? Bueno, la verdad no, es que como en sí he investigado, como has hecho la mayoría del doblaje en Argentina, pues a lo mejor por eso. Sí, lo que pasa es que hice solamente un año de doblaje en Chile. O sea, como que inicié doblaje en Chile, pero la carrera la he hecho acá. En realidad, la mayoría, hice solamente un año en Chile y 12 años acá, entonces es como que casi todo lo hice acá. Chile fue como más escuela en ese sentido. ¿Y cómo fue que descubriste esa pasión por el doblaje? O sea, ¿cómo fue que te decidiste dedicarte a esto? Fue muy aleatorio, la verdad. Yo no sabía que existía el doblaje hasta grande, o sea, nunca me lo pregunté, nunca me lo cuestioné. Y una amiga mía que es actriz también, que actuábamos juntas, hacíamos una obra de teatro juntas en ese tiempo en Chile, me contó que iba a tomar un curso de doblaje. Y yo no sabía qué era, y le pregunté, y bueno, nada, investigué y lo tomé yo también. Y ahí es donde empecé. Estudiando doblaje porque una amiga me comentó nada más, pero no tenía idea de nada, no sabía nada, nunca me lo había preguntado, no conocía actores de doblaje, la verdad que no sabía cómo era el proceso, no sabía lo que había que hacer para grabar, o sea, no tenía idea. Y bueno, tomé este curso y ahí empecé porque me gustó mucho. Entonces, bueno, eso fue en Chile. Y ahí estuve un año donde empecé a trabajar poquito, algunas cositas, grabando algunas cositas, hasta que me vine acá a Argentina, donde, bueno, empecé a grabar un poco más. Sí, la verdad sí te entiendo, porque la verdad es de que, como por ejemplo en los años 90, los años 80 o algo así, nadie, antes de que se volviera esto, del internet y todo eso, pues nadie sabía precisamente qué era el doblaje. Nadie, por ejemplo, tú oías una voces en caricaturas o algo así, pues no sabías quién era quién es el que estaba dando la voz o algo así, pero ya después en la actualidad con esto del internet y todo eso, ya pues ya uno se pone a investigar,
él hace tal voz de tal personaje o ella hace Claro. etcétera, etcétera. Y pues sí, la verdad, antes Claro, era... en ese momento no, la verdad es que tampoco nunca me lo había preguntado, o sea, nunca me llamó la atención, no era algo que me lo pregunté ni me llamó la atención jamás, entonces como que tampoco tenía esa curiosidad, no sabía que existía, o sea, doblaje no sabía lo que era hasta que una amiga me lo comentó, y eso fue ya 2000 y 2010, digamos, o sea, ya existía internet, ya todo eso, digamos, pero yo como que nunca había sentido curiosidad hasta que, bueno, lo estudié y ahí fue como que no, me gustó mucho y ahí me empecé a dedicar a esto. ¿Y recuerdas cuáles fueron tus primeros trabajos en el doblaje? No recuerdo el primero, pero sí, bueno, cositas chiquitas, ¿no? Como que todos empezamos, la mayoría al menos, empezamos grabando cositas muy chiquitas, más Wala, más ambientes, mucho programa para Discovery Channel, así como realities. Después me dieron un personaje, que era una ficción, que no me acuerdo ni cómo se llamaba, pero fue como uno de mis primeros personajes de ficción allá en Chile, pero eran cositas muy chiquitas. No me acuerdo específicamente qué fue, pero bueno, ahí con paciencia, como me parece que todos tenemos que hacer un poco ese proceso, con bastante paciencia e ir grabando cosas chiquititas, hasta que creo que en algún momento quedé en algún casting de Discovery, en algún programa de cocina o algo así, esos programas así, y ahí como que bueno, empecé a grabar algo un poco más largo, que me costó un montón y agradezco mucho a los que estuvieron del otro lado, porque tuvieron que soportarme. Cuando uno empieza, la verdad es que es difícil, uno tarda, pero bueno, es la única forma de aprender también, que te toque algo un poco más largo, que haya que sostenerlo y que haya alguien del otro lado que te esté también acompañando y guiando en ese proceso. Pero sí, las primeras cosas que grabé fueron más Discovery, alguna que otra ficción, pero cositas muy chiquitas, más cortitas. Sí, es precisamente de eso se trata cuando uno empieza en doblaje, ¿no? Que al principio te dejan hacer cosas pequeñas, no sé, sonidos de ambiente, como tú estás diciendo, y ya cuando cuando cierto director ya te tiene tanta confianza y así, pues te dejan ya personajes mucho más grandes. Claro, también tiene que ver con la apuesta que hace un director con el actor o la actriz que está del otro lado empezando, porque también es una inversión de tiempo y energía para el director. Claramente puede llamar a otra actriz que lo resuelve en la mitad del tiempo que lo podía resolver yo, pero también es la apuesta que hace un director por una voz nueva para que también pueda avanzar. Y la verdad que se agradece mucho cuando uno está recién empezando, que haya gente que quiera tomarse el tiempo, que quiera ponerle energía a entrenarnos para que podamos eventualmente sonar mejor y podamos llegar a trabajar de esto y poder hacer un trabajo más digno y decente. Pero claro, al principio cuesta un montón. Pero sí, o sea, tiene que haber un director del otro lado que escuche algo y diga, bueno, a ver, a esta persona le voy a dar algo un poco más largo, por más que tarde mucho más en grabarlo, que con otra actriz, voy a apostar por ella para que también vaya creciendo y vaya avanzando. Es la única forma. Claro. Y de los personajes, por así decirlo, actuales o que has hecho, bueno, los últimos personajes que has hecho, ¿cuáles consideras que son los más icónicos que has hecho? Ay, es una pregunta difícil porque no sé, hay cosas de videojuego que quizás yo no soy muy fanática de los videojuegos, pero quizás del otro lado hay un público que sí consume mucho eso. Entonces, como que eso se puede volver bastante icónico, pero para mí, como yo no consumo eso, como que la verdad es que no lo entiendo, pero claro, después veo que me piden saludos, que hay gente que me empieza a seguir por eso, y digo, ah, claro, como que esto es importante, y ahí le tomo el peso. Después, la verdad no sé, como que como uno está grabando todo el tiempo, me es muy difícil tomarle el peso a qué cosas son icónicas y qué otras capaz no. Capaz es como que lo veo a través de la gente que me pide un saludo, pero yo creo que más que nada por tema de videojuego puede ser. Sí, en este caso, por ejemplo, está el videojuego de Ratchet y Clank, ¿no? En el cual interpretaste a Rivet. Sí.
Sí, sí, de Rivet y también otros más que sí. Pero Rivet sí, como que me escribieron muchas personas por ese videojuego. Sí, cuando te tocó interpretar a este personaje Rivet, ¿cómo fue el proceso? O sea, ¿cómo fue que lo obtuviste y cómo te encariñaste con el personaje? Bueno, tuve la suerte de estar con un muy buen director y con muy buen equipo de grabación para ese proceso. La verdad que también eso hace mucho la diferencia cuando uno está acompañado y uno está bien guiado, porque es un trabajo en equipo. Entonces, si bien al final lo que la gente escucha es mi voz o la voz de cierto actor, hay todo un proceso detrás y hay todo un equipo. Entonces, en ese caso, la verdad que estuve acompañada por un muy buen director y por un muy buen equipo también de grabación y de traductores. No me acuerdo si para ese personaje hice casting o simplemente me llamaron directamente del estudio y me llamó el director. La verdad que no me acuerdo del proceso, pero sí lo disfruté un montón porque ese director es bastante exigente en el sentido que siempre trata de sacar tonos distintos a los que estoy acostumbrada a hacer, a buscar, a entender el subtexto de cada frase. El videojuego tiene ese desafío de que no tenemos imagen, sino que solamente tenemos un audio de referencia para grabar. Entonces, nuestra única referencia es un audio en inglés, que quizás la entonación en inglés es distinta a como lo haríamos en español. Entonces, hay el subtexto para poder trasladarlo al español. Entonces, eso fue muy divertido y también como muy difícil, ¿no? Y sostener eso en todo el videojuego, el personaje, que tuviera siempre las características. La verdad que lo disfruté mucho, estuvo muy bueno y aprendí un montón, la pasé muy bien. Sí, porque yo la verdad no he tenido la oportunidad de jugarlo, ya que todavía no tengo desde PlayStation 5, porque es en donde está el juego actualmente, porque yo soy más de Xbox, ¿no? O sea, tengo esa consola desde ya hace algunos años, ¿no? Y pues, pero al ver el modo historia y todo el empeño que vi en el personaje, y aparte la voz, yo me preguntaba, ay, ¿quién hace esta voz que lo hizo tan bien? Que en serio, la verdad me sorprendió. O sea, te quedaba como anillo al dedo, la verdad. Bueno, gracias, qué bueno que te gustó. Sí, bueno, eso también es algo que vamos buscando en mi equipo, ¿no? O sea, yo como actriz propongo algo, pero también es el director el que me va diciendo este personaje es así, tiene estas características. O sea, hay todo un feedback detrás para que yo pueda crear algo. Y también eso se tiene que sostener durante todo el juego. Es largo, son grabaciones largas, son sesiones de grabaciones muy largas. Y por lo general el videojuego tiene esa cosa de que como tiene tanta acción, y están peleando y mueren y pelean, es todo el tiempo maneja una energía bastante alta. Entonces también el desafío es mantener todo el tiempo el personaje con esa voz y con ese nivel de energía, que no se note que la actriz está cansada, digamos, que como que nada, es un videojuego, entonces todo el tiempo tiene que tener esa energía. Y sobre todo también ese personaje que tenía bastante energía. Sí, y precisamente hablando de caracterizaciones, todo eso, ¿cómo en sí te preparas para darle pues vida a un personaje con tu voz? Bueno, eso la verdad es que lo que tiene el doblaje es que es bastante instantáneo. No tenemos mucho tiempo de crear, porque nosotros nos citan a grabar y en ese momento sabemos lo que vamos a grabar y en ese momento el director nos explica, mira, vas a grabar esta película, tu personaje es así, así, así. Entonces, en ese momento de la sesión de grabación es donde tenemos que crear un personaje. Es distinto cuando es un videojuego o cuando es doblaje, ¿no? Porque cuando es doblaje el personaje está creado, ya nosotros tenemos que doblarlo, básicamente. O sea, como que la construcción ya está hecha por la actriz que está en pantalla. En cambio, cuando es videojuego, sí hay más una construcción desde la voz. Entonces ahí sí toma un poco más de tiempo. Entonces es ensayo y error. Es según las directrices que te da justamente el director, que vamos probando tonos, que vamos probando niveles de energía, que vamos probando finales. Ok, ella es más activa, es más valiente, entonces bueno, trabajamos con una energía más arriba y así. Entonces también depende del material, la preparación va a depender del material que tengamos que grabar, ¿sí? Pero bueno, la verdad es que siempre hay que solucionar mucho en el momento. No es que alguien te llama una semana antes y te dice, mira, te voy a dar
este personaje en una película. No, nadie te dice, o sea, nadie dice eso. Vas, grabas y te dicen en ese momento lo que vas a grabar. Y bueno, junto con el director y con el equipo, por eso para mí es un trabajo en equipo, vamos armando en conjunto, porque del otro lado hay alguien escuchando, hay alguien viendo. Entonces, bueno, para mí es ensayo y error. O sea, también es atrever a equivocarse y atrever a jugar y atrever a también hacerlo mal, ¿no? Como, bueno, a través del error también se encuentran aciertos. Sí, la verdad es de que cuando uno le toca interpretar un personaje, si no sé, si el personaje es alegre, pues tienes que ser alegre. Si es enojado, pues te tienes que poner enojado. Si es si está triste, pues tiene que estar triste y así todo eso. Claro, o sea, en realidad nosotros tenemos que respetar lo que ya está construido del personaje, ¿no? O sea, lo que ya hizo el actor o la actriz en la película. Cuando es videojuego, para mí es un poquito distinto y tenemos más posibilidad de creación, porque solamente tenemos una voz y podemos construir como más desde nosotros, pero sí, tenemos que respetar lo que está ya en el fondo grabado, que si está triste, bueno, no puedo estar feliz, porque se despega, ¿no? Es así. Pero bueno, hay personajes que son más complejos que otros, que tienen una elaboración psicológica mucho más difícil que otros, que tienen, no sé, más peso que otros. Entonces, bueno, nada, uno va ahí probando y equivocándose, pero todo eso se ensala, digamos. Todo eso se ensala. Por eso el tema de la práctica, ¿no? Cuando uno recién empieza, es muy difícil poder llegar a elaborar un personaje porque uno recién está aprendiendo a grabar, a hablar en neutro, a sincronizar, como ya la parte más técnica. Cuando uno ya tiene todo eso más dominado, hay espacio para poder hacer algo más creativo. Sí, y precisamente sobre eso, ¿hay algún personaje que te haya tocado interpretar, pero se te haya hecho algún reto, por así decirlo, que se te haya complicado? Sí, muchos. Sí, muchos. Muchos. O sea, me ha pasado a veces de que siento que mi voz no va muy bien con el personaje y eso a mí me incomoda, pero ya eso es un tema que no tiene que ver con mi criterio. Que me pasó un par de veces. La verdad que los directores por lo general tienen un buen criterio y te llaman para algo que uno puede hacer. Pero a veces pasa que, no sé, siento como que mi voz no le va tan bien, entonces trato de jugar con un tono, entonces no me siento tan cómoda, pero eso ya es como algo más personal y más íntimo. Después sí, he tenido personajes que me costaron un montón porque, no sé, una que tenía personalidades múltiples, entonces hablaba como nena, después hablaba como fresa, como dicen ustedes en México, después al mismo tiempo hablaba como más de una clase social más baja, entonces había que darle distintos tonos a la misma persona y jugar con que la actriz, o sea, que la personaje tenía distintas personalidades. Después también me tocó hacer personajes que eran muy intensos, pero no eran gritones, sino que manejaban una intensidad mucho más interna, ¿no? Entonces también me costó también uno que de una película que se llama Mary Shelley, que me encanta esa película, que es la historia de la escritora de Frankenstein. Me encantó doblarlo, pero nada, me tocó mucho emocionalmente. También pasa eso cuando uno está grabando. A veces el personaje te toca y como que eso está buenísimo igual, porque uno se envuelve, pero es como que, nada, es desafiante como todo lo emocional que entra en juego. Pero sí, me ha pasado de que hay personajes que me cuestan un montón, que salen al final, pero también esos son los más divertidos para mí. O sea, son los más entretenidos porque te sacan un poco de la zona de confort, te llevan a lugares distintos a lo que uno está acostumbrado a hacer. Eso también está bueno. Sí, lo entiendo. Y en sí como de estos proyectos en los que has trabajado, ¿cuáles consideras no sé, por ejemplo, cuáles son las series en las que has trabajado y cuáles son las películas que hayas trabajado que tú consideras que son tus favoritos? Ay, qué difícil, tengo un montón. Lo que pasa que, por ejemplo, grabé The Blacklist 9 años. Esa serie la grabé 9 años. Entonces, no sé si la serie está tan buena, pero ese personaje le tengo mucho cariño, porque fue uno de mis primeros protagónicos al llegar a Argentina.
yo, yo llevaba muy poco tiempo acá y me asignaron ese personaje, entonces en una ficción, entonces yo estaba muy contenta. Y nada, estuve 9 años grabando ese personaje. Entonces, claro, cuando se terminó, no quiero spoilear para los que no lo vieron, para mí fue un montón, digamos, porque le tenía mucho cariño. Entonces, pasa eso, a veces quizás uno se encariña con series que quizás no están tan buenas, pero el personaje tiene una carga emocional para uno, ¿no? Como me pasó con The Blacklist, que fue uno de mis primeros protagónicos acá, que duró mucho tiempo, que compartí también esa serie con grandes actores que yo admiro mucho acá, y yo estaba muy nueva, entonces eso fue muy bonito también. Y después, no sé, hay una película que se llama Buffalo, que me divertí un montón, que también, o sea, fue muy difícil de grabar, pero la pasé re bien, y fue una peli nada más, y capaz nadie la vio, no pasa nada, pero para mí es como que la disfruté mucho, la pasé muy bien, y fue un personaje difícil de hacer. Entonces, no sé, es como, creo que hay muchos proyectos que uno disfruta y con los que uno se encariña, por distintas razones. Sí, es que llega a pasar de que cuando un actor o actriz de doblaje hace un personaje y siente que siente que al verlo se identifica luego con ese personaje, pues le tiene un cariño que le dice, pues yo creo que nací para ese personaje, creo que soy yo en ese personaje. Entonces. Sí, a veces lo que tiene el personaje tiene mucho de uno también, entonces es re loco eso. Me pasó con Setsuna de Yashahime, que también, ella también manejaba un tono más interno, viste, Setsuna era más tranquila, a pesar de que ella era muy power, y tenía un montón de cosas re parecidas a mí, que yo me reía cuando grababa, porque decía, no puede ser, tiene como los mismos problemas que yo, obviamente, guardando las proporciones, ¿no? Porque es un anime y es fantasía, pero sí me reflejaba mucho, y a veces hay diálogos que uno dice, esta soy yo, y eso es re lindo cuando pasa, es muy bonito. Entonces, claro, Setsuna también es un personaje, es un proyecto que disfruté mucho, que la pasé muy bien, porque además me sentía muy cómoda con la gente con la que estaba trabajando, y también le tuve mucho cariño a ese personaje. Sí, qué bueno que mencionas el anime. ¿Has trabajado desde proyectos de anime en tu carrera? Sí, bueno, hice ese, y después no es lo que más he hecho, no sé si anime es lo que más se trabaja en Argentina, pero sí, grabé el año pasado grabé con un estudio de allá en México, de un proyecto que se hizo acá en Argentina, y después llegó la serie y se grabó en México. No me acuerdo cómo se llama. Perdón, soy malísima. Pero sí, o sea, no es lo que más se graba acá en Argentina anime, pero sí participé. Bueno, Yashahime fue una, y después cositas más chiquitas. Sí, porque también tengo entendido, aquí por ejemplo en México, pues tal vez muchos no lo sepan, pero había una versión de la película de Dragon Ball Super Broly que se hizo en Argentina, y tú hiciste a Bulma. Ah, yo participé. Sí, es verdad. Sí. Bueno, pasa que también esos proyectos para nosotros es muy difícil, porque en realidad Dragon Ball es un anime icónico, con un doblaje icónico mexicano, entonces, bueno, hacer el redoblaje acá en Argentina para nosotros es un desafío enorme, porque nosotros, o sea, yo al menos le tengo mucha admiración a los colegas mexicanos, y también un proyecto como Dragon Ball, ¿no? Que tiene tantos fans y tantos seguidores, pero sí, hicimos ese redoblaje acá y participé en ese. Pues sí, aquí sí. estás viendo a un fan más. Seguramente participé en cosas y me olvida. Sí. Pues aquí estás viendo a un fan más. Ahora sí que yo sé todo sobre Dragon Ball, su doblaje, e incluso de hecho de mis anteriores entrevistados uno participó en ese anime, de hecho. ¿En el mexicano? Es mexicana, de hecho. Y pues sí, al decir verdad sí te puedo entender, porque muchos de los que somos fans de Dragon Ball, como que sí les cuesta oír no sé, por ejemplo a Goku o a Vegeta y así bla con otras voces que no son los que ya todos conocemos. Y pues sí me imagino que sí ha de haber sido difícil
grabar algo que ya tiene voz precisamente, ¿no? Totalmente. Y es súper entendible, o sea, los fans de Dragon Ball no quieren que les cambien las voces a sus personajes. No importa si son mexicanos, argentinos, chilenos, no importa, pero ellos ya tienen una voz que está construida, que ellos siguen, con las cuales ya tienen una relación, digamos, porque es lo que les gusta escuchar, y de pronto alguien se las cambia, a mí también me pasaría, no me gustaría, por más que fuera doblaje mexicano, no me importa, no quiero que me cambien la voz. Entonces, la verdad que para nosotros fue un privilegio, o sea, yo la verdad que súper disfruté el proyecto, tener esa oportunidad, pero también sabía las repercusiones que podía tener de parte de los fans. Que también pasó un poco con Yashahime, porque no sé si es la precuela o la secuela de otra serie que se dobló en México, pero Yashahime tenía otros personajes. O sea, en realidad la historia continuaba con la que hicimos acá, pero eran otros personajes. Y mucha gente nos criticó de por qué no se hizo en México, por qué no se grabó en México, y al final entendieron de que en realidad eran otros personajes que las voces no se cambiaron, porque no hubo voz que cambiar, digamos, o sea, eran voces nuevas. Pero pasa mucho eso, y es muy entendible también. Y además, justamente el doblaje mexicano es lo mejor, es como lo mejor, digamos, entonces es como que es muy difícil también competir contra eso, por más que la verdad que aquí también hay mucha gente talentosa. Yo tengo mucha admiración por un montón de colegas, sin desmerecer, por supuesto, en Chile también, pero bueno, Dragon Ball es algo que siempre se dobló en México y cambiarle la voz es muy complicado. Sí, la verdad, así llega a pasar, y es que muchos fans que ya conocen una voz al principio, como que luego al cambiarla, pues sí, luego es muy difícil aceptarlo, ¿no? Y ha pasado, y sí ha pasado, porque luego Dragon Ball ya tiene mucho tiempo, ¿no? Tiene desde los 80, por así decirlo. Y hay muchos actores que ya desafortunadamente ya no están, y luego desde reemplazarlas pues sí llega a costar trabajo, y luego llegar a cierto nivel. Pero a nivel, en mi opinión, cuando yo no he podido, por más que busqué la versión argentina de Dragon Ball, pues no la he visto pero sí pude escuchar una grabación tuya haciendo a Bulma, y déjame decirte que sí lo hiciste muy bien. La verdad, sí llegará al nivel de Rocío Garcel, quien es la que hace la voz de Bulma aquí en México. Sí, sí es una tarea muy difícil, pero a pesar de eso sí me gustó tu interpretación, y se nota que es como, se oye como una Bulma más joven y todo, y así, la verdad, a mí me gustó, la verdad. Claro, es que en ese sentido sí, obviamente o sea, en realidad teníamos la vara muy alta. Y también es como, bueno, ¿qué hacíamos? ¿Copiábamos a los mexicanos? No lo íbamos a hacer, o sea, nunca íbamos a lograr eso. Somos voces distintas, hacemos un trabajo distinto, entonces había que también buscar otra forma, porque yo nunca iba a poder llegar a lo que hacía la actriz original. Entonces, porque tengo otra voz y, bueno, nada, ella tiene otra trayectoria y todo eso, entonces también había que, tratamos un poco de diferenciarnos, respetando, por supuesto, el trabajo que ya estaba hecho. Fue muy difícil, la verdad que yo lo disfruté por el simple hecho de doblar eso, pero sabíamos que estábamos súper expuestos a las críticas, o sea, es lógico, es lógico. Sí, pero lo importante ahora sí que aquí es dar lo mejor de sí, y pues ahora sí que si aceptan su trabajo, pues adelante, y si no, pues esa es decisión suya. No hay que obligarlos a decir, tiene que gustarte esto porque lo hace tal, y no, la verdad no. No, o sea, yo al menos de mi parte siempre trato de hacerlo mejor, y después, nada, del otro lado yo no puedo controlar qué le pasa a las personas. También si nos llega un proyecto como Dragon Ball, tampoco es nuestra culpa, es como, bueno, pasó esto, nosotros tratamos de hacerlo mejor, pero no controlamos si Dragon Ball se dobla en Argentina o se dobla en México, eso no tiene que ver con nosotros, o sea, nosotros somos la última cadena, la última parte de la cadena, entonces tratamos de hacerlo mejor, y luego, bueno, la gente recibe y hará la crítica que quiera según lo que ellos les guste o no les guste. De mi parte siempre trato de hacerlo mejor, siempre.
Sí, lo importante ahora sí que es de dar lo mejor de sí. Y en sí, hablando de esto, entre el doblaje mexicano y el argentino y todo eso, ¿cómo ya ves, bueno, hace 4 años fue el famoso, pasó lo de la pandemia, ¿no? El COVID, todo eso, y en la industria del doblaje se metió como que un nuevo cambio que fue la era digital en el doblaje, ¿no? Que era grabar desde casa, porque como estábamos todos en pandemia, pues era imposible grabar en los estudios, ¿no? ¿Cómo tú te sentiste al grabar en tu propia casa desde tus proyectos? Bueno, la verdad es que para mí era algo impensado, o sea, llegó la pandemia y yo no tenía idea cómo íbamos a solucionar. Yo ni siquiera tenía un micrófono en mi casa. Yo siempre iba a grabar a los estudios, grababa siempre en estudios, ya sea doblaje o locución, iba a grabar a los estudios. Entonces, empieza la cuarentena acá y yo no tenía nada en mi casa y bueno, pasaron los días. Al principio fue como, bueno, no importa, esperemos, y los estudios de grabación tampoco nos pedían nada. Pero bueno, empezaron a pasar los días y tuvimos que encontrar una solución, igual que en México, ¿no? O sea, a todos nos pasó lo mismo. Y bueno, ahí nos tuvimos que equipar, también amigarme con la tecnología, aprender a usar algún programa de audio, porque si bien empezaron a haber grabaciones remotas, también hay mucho que yo lo tenía que grabar sola. Y para mí eso era impensado, o sea, la verdad que al principio, o sea, tuve que ponerme a estudiar, a saber cómo se hacía esto, con toda la paciencia. Por suerte tuve un compañero que me súper ayudó, súper amoroso, que fue muy generoso, pero también eso hoy en día nos permite también ampliar y poder grabar con otros países, como me pasó el año pasado, de que grabé con un director mexicano desde Argentina. Y eso para mí estuvo súper lindo. Entonces al final es como que, bueno, fue muy incómodo en su momento, pero también hoy nos permite poder grabar para otros países sin que tengamos que viajar a ese otro país. Sí, precisamente porque en esto ha habido proyectos en estos años en los cuales muchos graban en otros países, no sé, como Chile, Argentina y todo, cuando el doblaje de origen es, no sé, por ejemplo en México, ¿no? Y esta sí. Era digital, por así decirlo, pues permite que algunos actores de doblaje que se encuentran precisamente aquí desde México, pues en lugar de viajar, no sé, allá en Argentina o en Chile o en otro país y así, pues lo pueden hacer desde casa y ahora sí, como quien dicen, gastarse el boleto de avión, ¿no? Sí, totalmente, sí, o sea, y te ayuda a conocer otros directores, poder trabajar con gente de otros países, de otra forma, eso está súper bueno, o sea, la verdad que amplía mucho el trabajo para nosotros, así que en ese sentido fue muy positivo, la verdad que fue muy positivo y para mí al principio era impensado, o sea, llegó la pandemia y dije, ¿qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? No tengo idea, pero al final, bueno, se acomodó, todos nos acomodamos, tuvimos que hacerlo. Y al momento de grabar, grabar un personaje, sé que tienen algún tipo de acento, de acento al hablar, pero después en el doblaje tienen que buscar la manera de que se oiga como un español neutro. ¿Cómo sería ese proceso en sí? Bueno, eso es lo primero que se aprende cuando se estudia doblaje, ¿no? O sea, lo primero que te enseñan, digamos, hay que aprender a hablar en neutro. En mi caso yo empecé en Chile, entonces yo tuve que eliminar mi acento chileno. Acá en Argentina ellos tienen que eliminar su acento argentino, en vez de decir lluvia, tienen que decir lluvia, y así. Entonces, bueno, eso es como la parte más técnica que uno tiene que aprender cuando uno recién empiezas a estudiar. Quizás ustedes, los mexicanos, no necesitan aprenderlo tanto porque ustedes ya hablan bastante neutro y el doblaje un poco como que, bueno, viene de ahí, entonces es como que tienen que bajar un poco quizás los cantitos, pero ya lo tienen mucho más integrado. Ustedes hablan mucho mejor que nosotros. Nosotros casi no decimos eses, no decimos des, o sea, es como que tenemos que reeducar la forma de hablar.
Cuando empiezas a estudiar doblaje hay que reeducar la forma en que hablas y poner mucha atención. ¿Qué finales estoy estirando? ¿Qué letras estoy estirando? ¿Qué letras estoy pronunciando? ¿Qué letras no estoy pronunciando? ¿Cómo las digo? O sea, es todo, hay que entrenar los músculos de la boca, porque en realidad, en mi caso, los chilenos hablamos muy mal, y no pronunciamos las letras. Directamente hablamos muy rápido, sin pronunciar las letras, y bueno, es reeducar todo este aparato, digamos, de la lengua y entrenarlo. Entonces es eso, también escuchar mucho doblaje mexicano para poder entender un poco lo que es el neutro, acercarnos un poco a eso, pero es algo muy técnico y eso es práctica. Lo que yo hacía mucho, que terminaba siendo como una loca, pero no me importó y me ayudó, es que trataba de hablar en neutro todo el día, digamos, o sea, no solamente cuando estaba grabando, sino que si estaba con alguien de confianza y le hablaba en neutro, por ejemplo, o iba a comprar algo y hablaba en neutro, como para practicarlo y para que se me hiciera más natural. Es algo muy técnico que en el fondo hay que pasarlo por el cuerpo y hay que tratar de naturalizarlo. Pero o sea, hay que tenerlo al momento de grabar. O sea, es algo lo que uno no tiene que pensar cuando estás grabando, no tienes que estar pensando como, ay, ¿cómo hablo en neutro? Sino que ya tiene que salir. Por eso yo lo practicaba así, hablaba en neutro en mi cotidiano, cosa que después cuando estuviera grabando no fuera como una dificultad. Pero claramente para nosotros, argentinos, chilenos, es más difícil que para ustedes porque nosotros tendemos a no pronunciar tanto las letras como lo hacen ustedes. Entonces es como una dificultad más. Pero bueno, lo logramos igual. Es como que hay muchas letras que no pronunciamos. Hablamos muy rápido, no nos aspiramos las heces, a eso voy con que hablamos mal. No somos correctos para hablar, no decimos las palabras correctamente. A eso voy, no es como algo juicioso, digamos, no. Tenemos nuestra forma de hablar, que es muy clara en Chile, o sea, nuestro acento es muy claro, es muy particular el acento chileno. Y no es un acento neutro, para nada. Entonces, tenemos que aprender a hablar. Acá Argentina también tiene un acento muy particular. Quizás en el caso de Sandro y en el caso mío, no lo notas tanto porque nosotros trabajamos de esto y bueno, nada, estamos un poquito más acostumbrados a hablar un poco mejor. Pero si tú te vas a un bar con un grupo de chilenos, no sé cuánto entenderías, digamos, porque tenemos una forma muy particular de hablar y eso hay que eliminarlo en el momento de hacer doblaje. No quiero decir que hablamos mal como algo juicioso, no, me siento súper orgullosa. Digo como que no es correcto, o sea, no está bien pronunciado, a eso voy. Hay muchas letras que no decimos, a eso me refiero. Y bueno. Sí, ¿qué tipos de proyectos te gustaría explorar en el futuro? O sea, ¿como qué clase de proyectos te gustaría participar? Me gustaría seguir haciendo videojuegos, me gusta mucho, a pesar de que es muy cansador, me gusta mucho, me divierte mucho. Por eso, porque tiene un espacio creativo como bastante amplio. Entonces, la verdad que sí, videojuegos es algo que siempre estoy como siempre entusiasmada por hacer. También me gustaría hacer más anime, como que también me parece algo divertido para trabajar. Y más, no sé, quizás más caricaturas, viste, como que no grabo tanto de eso. Me gustaría también poder hacer eso más seguido, ¿no? O sea, he hecho, obviamente, pero no es lo que más hago. Entonces, sí, como poder explorar más desde ahí. Tiene como una parte más creativa, hacer animaciones y todo eso. Te voy a dar un consejo. La verdad es de que el anime te puede ayudar mucho. Créeme, conozco muchos actores de doblaje desde aquí en México que gracias al anime no tienes idea de cuánta gente llega a los eventos y están todos formados. Luego hasta tardan hasta 3 o 4 horas en obtener un autógrafo, una foto o algo así. Sí. Ahora sí que si tú llegas a hacer anime, eso te va a ayudar mucho y podrías tener, ahora sí que desde cuando vayas a algún evento o algo así, tendrías multitud de gente ahí pidiéndote alguna firma, una foto y así, créeme. Bueno, ahora sí que sí, el bueno, anime te puede ayudar mucho. Sí,
El anime es divertido, me gusta grabarlo, me parece divertido para hacer. Así que después lo que pase como consecuencia es otra cosa, pero me divierte. Así que estoy disponible para eso. ¿Y qué consejos le darías a aquellos que les interese dedicarse a esto del doblaje? ¿Cuál sería tu consejo? Mi consejo es tener mucha paciencia, no rendirse ante la frustración, porque es un trabajo que frustra mucho, sobre todo al principio. Cuesta mucho, parece súper fácil, pero la verdad es que no lo es. Y al principio cuesta mucho. Entonces es mucha práctica, mucha paciencia y también entender que es un proceso personal. O sea, hay gente que puede tener procesos más rápidos y aprende más rápido, otra gente que aprende más lento, pero es personal. Y también aprender a querer la propia voz, como es. No es, o sea, cualquier voz para doblaje sirve. No hay que tener una voz grave, o sea, es tu propia voz. Obviamente hay voces que son muy particulares y son muy bonitas y que atraen mucho, pero no importa si tienes una voz que no sea súper grave o súper, no sé. Aprender a querer la propia voz y saber usarla como es, digamos. Entonces también eso, mirar mucho doblaje, escuchar mucho doblaje, del buen doblaje, de los colegas que tienen mucha trayectoria. La verdad es que yo hoy en día veo muchas cosas dobladas también por eso, para escuchar, para ver lo que se está haciendo, ir viendo, nunca terminar de aprender también eso. Por más que quizás empiezan a grabar y dicen, bueno, ya soy actriz de doblaje, no, o sea, todo el tiempo estás aprendiendo, todo el tiempo un director te va a pedir una cosa, otro director te va a pedir otra, entonces también ser moldeable y eso. Para mí lo más importante es aprender a no frustrarse, entender que hay días que te van a decir que cuesta un montón, que te costó un montón grabar una palabra o que, no sé, algo no te salió bien y está bien, y al otro día te va a salir mejor y está todo bien. Así que eso, y practicar, mucha práctica. Sí, ahora sí que con paciencia y dedicación puedes lograrlo y ahora sí que tienes que esperar. Sí, paciencia y dedicación, sí, tal cual. Y bueno, para finalizar esto, ¿cuál serían tu top, tu top 5, top 10 de los personajes que te haya tocado interpretar? Ay, mi top 10, bueno. ¿Puedes empezar del 10 al 1 o así? No sé si les pondría orden, déjame ir buscándolos en mi cabeza, porque así como ponerlos en ranking, capaz los quiero todos un poco igual. Me gustó mucho hacer a Lily en Heroes of the Storm, un videojuego, que fue uno de los primeros videojuegos que grabé acá. Y la verdad que me encanta, o sea, me gustó mucho, la pasé muy bien, fue muy bonito. Bueno, Ratchet y Clank también está ahí en mi lista de los más queridos. Setsuna también está en mi lista de los más queridos. Elizabeth King, porque le tengo mucho cariño a ese personaje. Ay, no sé, ¿qué más? Tendría que pensar, pero bueno. La que grabé en Buffalo, de esa película también me gustó mucho ese personaje, aunque fue una película. La verdad es que el personaje me encantó. Ahora recién vengo terminando una serie que no puedo decir, pero también me encantó el personaje, estuvo buenísimo. La verdad que también muy agradecida al director que me convocó, pero bueno, no puedo decir, cuando salga te cuento. Y no sé, no me acuerdo qué más. Creo que te nombré varios. Sí, sí, ahora sé que si es algo que no puedes decir, mejor ni digas, porque créeme, ya ha habido algunos casos que se le sale decir el proyecto y pues ahora sí que ya valiste. Sí, 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 o sea, la verdad que sí, yo soy muy respetuosa con eso de la confidencialidad del material. No, la serie la estoy grabando ahora, no voy a decir nada, pero está muy bueno, el personaje está buenísimo, y también son esos personajes que
que son muy divertidos de grabar, ¿viste? Porque son muy desafiantes, nada. Después, no sé, hay un montón. Hoy justo en HBO estaba viendo una serie que se llama El tatuador de Auschwitz. También ese personaje me gustó mucho. Mucho. Es muy emotivo. También es bueno, por toda la historia, ¿no? Tiene una carga muy fuerte. También me gustó mucho ese personaje. Y no sé, después hay otra película japonesa que no me acuerdo cómo se llama, que también me gustó. O sea, tengo un montón de personajes que les tengo cariño. Es muy difícil decirte cuáles son mis top 10. Pero bueno, te nombré algunos más o menos para que tengas una idea. Sí, ahí me pondré a investigar. Bueno, pues te agradezco mucho por tu tiempo y por la entrevista que la verdad sí, me encantó la verdad platicar contigo, y la verdad espero que sigas echándole ganas, y para los próximos futuros, los próximos proyectos que tienes, vayas a tener, y la verdad te deseo la mejor suerte del mundo. Gracias por tu invitación, gracias por este espacio tan buena onda, gracias por todo, te mando un abrazo grande y bueno, nada, que sigas súper bien. Sí, y bueno, una cosa antes de despedirnos, me gustaría que pudieras enviar en mi canal, se llama Goku Blue, unos saludos, como Rivet, sin molestia. Goku Blue. Goku Blue. Goku Blue, ¿no? Goku Blue. Un saludo a todos los amigos de Goku Blue de este canal. Les mando un beso grande y que estén muy bien. ¡Adiós! Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias, Coti, la verdad. Gracias por tu tiempo y nos veremos pronto. Muchos saludos hasta Argentina. Gracias, que estés muy bien. Cuídate mucho. Gracias, chao. Bye. Si les gustó el vídeo, no olviden darle like y suscribirse en mi canal. Bueno, cuídense, hasta la próxima, chao.